Sí, buenos días, señores. Hoy, viernes 3 de agosto. Una maravilla. Un calor extraordinario. 3 de agosto del año 2018. Viernes de colores, como lo hemos bautizado, tanto Henchi, Carlos como yo. En esta mañana, que aquí estamos en este Zoom matutino, primera hora para toda la República Dominicana y los dominicanos en el exterior, a través de Teleimpacto, canal 52 y 22 de la televisión dominicana, y también a través de nuestras redes de internet y nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV, y más de 80 canales de cables a nivel nacional e internacional. Aquí, como siempre, nosotros dándole gracias a Dios, a su Hijo Jesucristo, y gracias que Henchi todavía no ha llegado, pero en unos minutos ya se va a incorporar, me permitió darle gracias a Dios y al Señor Jesucristo antes de que Él me interrumpa, como todos ustedes saben que Él me hace. Pero como quiera lo queremos. Gracias a todos los dominicanos que viven en la República Dominicana y en el exterior, que cada día se sienten más complacidos con este espacio del matutino Primera Hora. Sus bendiciones se las agradecemos enormemente, sus protecciones que nos piden y sobre todo que nos aconsejan casi siempre todo de que nos cuidemos. Bueno, algunas razones habrá para que también se incluya, a pesar de ser un país democrático, libre, independiente al parecer, y donde la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de partidos políticos y todas las libertades que arropan a una nación en términos democráticos existen en nuestro país. Y nosotros, pues, estamos aquí dentro de la libertad de la expresión, consciente a veces de que se asumen riesgos cuando, al parecer, personas que uno no puede ni siquiera calificar, pueden sentirse tal vez ofendidos o afectados por lo que uno pueda decir, pero para eso no hay ningún tipo de temor. Digo todo esto porque hay mucha preocupación con nuestros televidentes que nos siguen y le agradecemos todas esas bendiciones y todo ese apoyo moral que ustedes nos brindan a través de las redes sociales, a través de las llamadas telefónicas y como siempre a través del WhatsApp, que cada vez somos más. En esta mañana calurosa, hace un calor terrible en la República Dominicana. Hoy es un viernes de calor, aparte de ser un viernes de colores. Yo sé que fuera del país también hay bastante calor, en los Estados Unidos, Europa. Pero aquí en República Dominicana llegó el mes de agosto, un mes caliente por naturaleza y sobre todo que es el mes de más alta temperatura de verano que tenemos en el país. Siempre tiende a subir. Y así como sube la temperatura atmosférica en el país, así también sube la temperatura en todos los aspectos sociales, políticos y económicos en el mes de agosto. Pero este es un país sui generis, como le dicen, un país con mucho conocimiento, a pesar de que tenemos muy baja calificación educativa, como sale a relucir en casi todos los estudios que se hacen comparativos con otras naciones. Sin embargo, los dominicanos, yo siempre he dicho, que manejan de manera extraordinaria, no importa el nivel académico, las 3 P's. ¿A qué yo me refiero a las 3 P? Bueno, política, pelota y película. Es muy difícil que un dominicano no le hable a usted de cualquier partido político o de lo que haya pasado en la política y nombres de políticos. Porque el país vive 365 días del año
envuelto en la política. Y mucho más en las últimas 2 décadas, donde el interés por la política se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y si usted se va a la pelota, es obvio, es natural que un país donde el deporte rey es la pelota, no puede hacer que nuestras mujeres, nuestros niños, los adultos, no conozcan el béisbol como es su nombre realmente. Pero, y más cuando llega el invierno, cuando en nuestro país se celebra el torneo otoño-invernal, que es el torneo donde compiten los equipos de la República Dominicana. Y donde hay 2 equipos que son la hegemonía del béisbol aquí, como son los Tigres del Licey, el equipo que más fanáticos tiene, seguido de las Águilas Ibaeñas, y los Leones del Escogido. Pero entre Licey y Águilas Ibaeñas está polarizado la rivalidad en nuestro país. Y eso se ve en los estadios cuando se celebran esos famosos intercambios de encuentros entre liceístas y aguiluchos. Ahora, en el aspecto de la película, también es bueno el papel que hacen los dominicanos. Conocen y les gusta el cine a los dominicanos. Y cuando no, a través de la televisión y ya a través de la internet y de los celulares. Hay una película muy famosa que pocos dominicanos no hayan conocido, porque es una película que a través de los años se ha convertido en un ícono, en un bestseller para la teleaudiencia. Y televidente, no importa que la haya visto 1, 2, 4 o 5, cuando la ponen en la televisión o cuando alguien la quiere ver, pues resulta que el interés siempre es el mismo, aún usted haberla visto. Me refiero a la película El Padrino, una película que rodó por primera vez en 1972. Estamos hablando de 46 años. 46 años son casi 5 décadas. Y esa película sigue siendo eminentemente atractiva para todas las generaciones. Una película de la novela de Mario Puzo, ese gran novelista Mario Puzo, y quien la llevaría entonces a Hollywood y la dirigió es Francis Ford Coppola, aquel gran director, quien buscó como figura principal para hacer el papel de El Padrino, nada más y nada menos que al legendario descendiente de indio, Marlon Brando. Esa película, que era un retrato hablado de la Cosa Nostra, llamada la familia siciliana, que era un terror, un temor. Siempre yo escuchaba cuando salió El Padrino, de que todo aquel que trataba de descifrar en la pantalla el comportamiento de cómo era la Cosa Nostra, lo mataban. Porque era un secreto tan fuerte y con tanto poder que entonces se temía hacer películas como es Hollywood, que de todas las novelas, de todos los escritores, pues se hace una película. Pues al final se pudo hacer la novela de Mario Puzo con el término El Padrino, y su figura fue Marlon Brando. ¿Qué pasó en la descripción de esa película? Bueno, todo lo que hemos visto, y saben perfectamente de qué estoy hablando, pues El Padrino era la principal figura, la cabeza de la familia. ¿Qué le llamaban familia? Bueno, lo que nosotros tenemos, una familia, y la cabeza es el padre. En este caso, el padrino era la cabeza
de muchas familias, en la mayoría en todos los estados de Estados Unidos, que controlaban los negocios de juego de azar y que además recibían peaje de los establecimientos comerciales, que era una seguridad para que nadie les robara ni le atacara. Aparte de los impuestos, había que pagarle a ellos una coima, un soborno. Y eso era la Cosa Nostra, la familia, como se le llamaba, que dirigía el Padrino, en la figura de la película de Marlon Brando. Bueno, todo funcionaba perfecto en la familia de la Cosa Nostra, porque había una cabeza y aquel que intentaba salirse hacía reuniones donde venían todos de todos los estados y se trazaban las líneas y se verificaban los fondos, se verificaban los ingresos, como si fuera un gobierno dentro de los Estados Unidos. Ellos era que determinaban quién pagaba, cuánto se pagaba, y entonces eran personas adineradas, y principalmente el padrino, que era la cabeza. Había que rendirle cuenta al padrino. Todos los demás, en este caso serían los ahijados. Y el padrino, aquel que se salía o que violaba la regla, incluso el que le robaba a la familia, podía tener consecuencias mayores, que incluía además de algunas golpizas. Si habían casos extremos, podía también como consecuencia perder la vida. Y lo mataban. Pero eran cosas muy organizadas. Esa era la familia del padrino. Y que venía desde Italia, desde Sicilia. Y lo llevaron a la televisión. Todo el mundo aprendió cómo funcionaba el sistema mafioso, que eran una familia. Por eso es que se desatan, después de esa película de 1972, grandes mafias, ya no dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Y ahí comienza entonces la droga, las armas, los gobiernos corruptos, porque comenzaban a desaparecer los dictatoriales. Pero siempre había una cabeza. Ese era como el padrino. Pues miren, así mismo ha transcurrido la vida después de la llegada de Balaguer en 1966 y después de la muerte de Trujillo, que era el padrino. Duró 30 años hegemónicamente gobernando el país y todos tenían que rendirle tributo al padrino Trujillo, que de hecho, según la historia, la mayoría de los niños que nacían en todos los pueblos, el padrino era Trujillo. Hay mucha gente que no sabe eso. Trujillo bautizó más de la mitad de la República Dominicana de ese entonces. Trujillo era compadre de más de la mitad de la población dominicana. Y hacía bautizo colectivo en las iglesias. Y ya todo el mundo, su ahijado era Trujillo. Y eso era una manera de que los ahijados y la familia, su compadre era Trujillo. Y como Trujillo era su compadre, y en ese entonces había un respeto extraordinario hacia el compadre, porque eso era un sacramento. Cuando una gente bautizaba, eso era un bautizo de sacramento por la iglesia. Entonces usted no podía romper el sacramento de la Iglesia Católica. Por eso, dentro de la documentación, hasta los años 70, era indispensable que cuando a usted se le pedían todos los documentos, que incluía acta de nacimiento, cédula, usted tenía que incluir la fe de bautismo, que se la daba a la iglesia donde a usted lo bautizaron, como si fuera un documento oficial que usted tenía que entregar para realizar documentación. Incluso era un documento que se presentaba en esos años a la embajada norteamericana.
para ser residente. El acta de bautizo. Fíjense dónde llegamos nosotros, como atraso que había que ir, a mi hermano, y lo digo por mi hermano más viejo, que cuando hizo su residencia, a mediados de los años 70, hubo que ir a Vallaguana a buscar su fe de bautizo, su documento, porque tenía que incluirlo entre la documentación que tenía que depositar. Y como él fue bautizado en un grupo donde Trujillo, sin estar presente, era el padrino. Se bautizaba en el nombre de Trujillo, sin Trujillo estar presente. En las iglesias católicas de la República Dominicana, para los que no conocen eso, hermano, nuestra juventud y muchos adultos mayores que tampoco conocieron o desconocen que eso existió. El padrino en la República Dominicana de los dominicanos era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y así aparecía registrado en las iglesias, sin su presencia. La gente iba bautizada en el nombre de Trujillo. Y había un representante de Trujillo. Podía ser el alcalde, quien fuera. Y así era que Trujillo era el padrino de la mayoría de los niños en la República Dominicana. Y subían entonces con el concepto, la familia, diciéndole, tu padrino es Trujillo. Entonces el muchacho se convertía en trujillista, porque su padrino era Trujillo. Y así transcurrió el tiempo, 30 años, con esa mentalidad. Ahí subieron jóvenes que ya con 30 años sabían que Trujillo era su padrino, con 25, 21, que ya votaban. Y entonces había que hacer honor al padrino. Bueno, muerto Trujillo, muerto el padrino. Se acabó el Partido Dominicano y Trujillo. Llegamos al 66. El padrino de los reformistas, doctor Joaquín Balaguer Rical. Bueno, ese era el padrino. Durante 30 años, 66-96, el padrino de los reformistas, Joaquín Balaguer. Muerto el padrino, se dividió la familia reformista. Muerto Trujillo, desapareció la familia Trujillo hacia el exilio. Por ahí anda Ramfi Domínguez Trujillo, un nieto descendiente de la hija de Trujillo, dando carpeta. No solo. Los balagueristas, después de la salida de Balaguer y muerte, jamás han vuelto al poder. Se han dividido como en 10. Ya no se sabe cuántos partidos reformistas existen. Hasta Mable tiene uno, Partido Liberal Reformista. Todos hablan de Balaguer, pero muerto el padrino, la familia reformista nunca se ha unificado, porque la cabeza era el padrino, Joaquín Balaguer. ¿Qué pasó con el PRD? A la salida de Bosch, que era el padrino del PRD, entonces llega Peña Gómez. Peña Gómez fungió como el padrino de todos los PRDistas. Y aunque habían algunas mercadesas, de las que todos conocemos, al final todo se normalizaba porque el padrino Peña Gómez actuaba. Una vez hasta confusión, discusión tan grande, que entonces convirtió lo que fue la Cámara de Diputados en un 2 y 2. Solo lo podía hacer el padrino. 2 años tú y 2 años tú. Algunos no entraron en eso y se quedaron los 4 años. Desobedecieron al padrino. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando se ganó
los que ganaron la diputación, Peña Gómez la dividió en 2 años para complacer. Pero era el padrino y podía hacerlo. Bueno, muerto Peña Gómez, la familia sigue unida, PRDista, llegan al poder en el 2000. Hipólito entonces se siente que es el padrino. ¿Qué pasó con eso? Se desintegró totalmente el PRD. Hasta la fecha que solo Miguel Vargas lo ha podido conservar. Pero hay PRDistas por todos los lados. Hay PRDistas reformistas, hay PRDistas PLDistas. Incluso hasta se dice que Hipólito Mejía ya no es PRMDista ni PRDista, sino PLDista danilista. Pero esas son cosas que se dicen. ¿Qué está pasando en el partido de gobierno? Bueno, el padrino era Juan Bosch. Y todos tenían que rendir tributo a Juan Bosch. Igual como dijimos que se hacía con los demás partidos y como fue también la era del padrino. A la salida de Bosch por razones de salud, en 1994, última vez que fue candidato a la presidencia, y ya en el 96, cuando no es candidato y llega entonces a la presidencia Leonel Fernández, Leonel llega y ya los PLDistas están conscientes que el Alzheimer y la edad del profesor Juan Bosch lo llevaba muy deprisa. La enfermedad y la pérdida de la memoria para recordar las acciones que debería de hacer. Eso lleva a los PLDistas a entender que ya el padrino de esa organización que controlaba a todos y a todos a él era que se le escuchaba, ya estaba en decadencia. Pero con la llegada de Leonel al poder, los PLDistas entendieron que este debería de ser el sustituto del profesor Juan Bosch. Y entonces acuñaron en la figura de Leonel, durante esos 4 años, como si fuera el padrino. Porque lo llevó al poder con su figura y el nuevo camino. Bueno, a la salida del PLD, la llegada de Hipólito, entonces el PLD ratifica a Leonel Fernández y lo nombra presidente a la muerte de Juan Bosch, quien muere en el año 2001. Entonces, en el próximo Congreso, al no haber presidente y después de haber sido presidente de la República, la figura más visual, política de ese partido era él, entonces deciden hacerlo presidente del Partido de Liberación Dominicana. Y ahí Leonel pasa a ser el padrino del PLD. Ahora el PLD vuelve a tener un padrino. Y entonces en el 2004 llegan al poder de nuevo. Entonces la figura de Leonel sobresale mucho más porque lo retorna al poder. Además, ya es el presidente del partido. Entonces, con más fuerza, se convierte en el padrino de todos los PLDistas. Porque era quien nombraba. Ahora, ¿qué pasó a la llegada de Leonel? Bueno, que quien Leonel le otorga el derecho de nombrar a todos los PLDistas, según dicen ellos, fue al secretario de la presidencia, que en ese entonces era secretario, hoy es ministro, Danilo Medina Sánchez. Y dicen los PLDistas... Le decían el todopoderoso. Le decían, o como dice Henchi, le decían el todopoderoso a Danilo Medina porque era el que nombraba. Exacto. Leonel no intervino en eso, según dicen ellos. Entonces ya no solamente Leonel era el padrino, sino que había otro padrino que estaba subiendo.
Y eso, en ese momento, no se veía mal, porque estaban en el poder. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que pasó en la película El Padrino de Marlon Brando, de la novela de Mario Puzo, y quien la dirigió, Francis Ford Coppola. Bueno, que a la muerte del padrino, en la figura de Marlon Brando, el hijo asume el control de la familia. Porque de acuerdo a las reglas, el hijo mayor asumía el control de la familia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que la mayoría eran viejos y podían respetar a Marlon Brando, el padrino, por la edad y porque subieron con él. Y al subir con él, era una autoridad. Pero al llegar este joven, y por la herencia y descendencia y los acuerdos de la familia dentro de la Cosa Nostra, entonces este joven, en la figura de la película, que es nada menos que Al Pacino, entonces sustituye a su padre, que muere Marlon Brando. Pero ya no comienzan a respetarlo. Y comienzan a no pagar los tributos como es, comienzan a hacer cosas por la izquierda. Y entonces el joven se ve en la obligación de empezar a ejecutar. ¿A ejecutar qué? No a matar. Ya no como lo hacía su padre, sino más violento, para poder enseñar que a él había que respetarlo y tener el control. ¿Qué pasó al final? Bueno, que bajo toda esa muerte, todas esas discusiones, se desintegró la familia de la Cosa Nostra y terminaron dispersos. Y se acabó el poder que tenían. Entonces, ¿qué está pasando en el PLD? Y vuelvo y digo, hablo de película y pongo este paralelo porque este país sabe de película, de pelota y de política. Y nada más parecido a la política que la película, porque ahí es que se hacen los dramas y ahí es que se ven todas las acciones. Entonces, ahí es que vemos cuando, después de la llegada de Leonel en el 2004, Danilo Medina renuncia en el 2006, porque no está de acuerdo con las acciones del padrino, que era Leonel Fernández, y de Félix Bautista, que le está montando una reelección, para que el padrino continúe, porque él es el príncipe, él es la principal figura, es el presidente del partido, es el presidente de la República, por tanto nadie le debe alversar. Claro. Hay que esperar lo que él decida. Y entonces él decidió qué era la antorcha y él decidía a quién le daba la antorcha, sí, porque era el padrino. Leonel Fernández, él no podía, nadie le podía arrebatar la antorcha. Claro, que había que esperar. Había que esperar. Entonces ellos entendieron que Danilo Medina y su grupo se habían desesperado. Y es por eso que entre el 2006 y el 2008 lo avasallan y lo pisotean. Le dicen, no, yo soy el padrino, yo soy el dueño de la antorcha y me voy a reelegir. Se reeligieron. Por eso es que Danilo dice, me venció el Estado. No, te venció el padrino, te venció el poder, del cual tú no podías sublevarte porque tú estabas abajo. Bueno, en el 2012, ya el padrino, cansado, los documentos no se lo permiten seguir, entonces se ve obligado a darle paso a quien le había adversado, porque es de la familia, no lo iba a buscar de afuera. Entonces decidieron mejor, como familia PLDista, entregarle el poder a su sucesor por 4 años, a Danilo Medina. Pero cuando Danilo Medina se ve en el poder y se da cuenta que es el padrino, dice, no es por 4, no, voy por más. Entonces, Danilo Medina, consciente del poder que significa ser el padrino en el PLD,
Entonces toda la gente que eran de Leonel lo compra. Porque tiene el poder, controla, pero eso mismo lo había dicho Leonel, que le compró todo lo de él. Aunque algunos no. Ahora ha pasado lo mismo. Compré una gran parte y me pude reelegir y modificar. Todo bien. Volvió y se reunió la familia el 19 de abril del año 2015 y aunque fue a regañadientes, se pusieron de acuerdo. 4 años más para Danilo. Pero 4 años nada más. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ahora sí es duro. Porque la familia ya no encuentra cómo unificarse. Porque hay 2 padrinos, Danilo y Leonel. ¿Y qué está viviendo el país? Esa división, ese enfrentamiento, esas indecisiones que mantiene el país a un borde de crisis y de las cuales los PLDistas y el mismo gobierno no quieren que nadie hable. Pero si está a la vista de todos y la situación se refleja en el Congreso, en las calles, dentro de su partido, en la economía. Por obligación hay que hablar, porque la crisis de la familia PLDista tiene en crisis a la familia dominicana, a todo un país. Por eso son los espectáculos del Congreso. Y este día 6, este lunes 6, todos sabemos que hay un encuentro de choque entre la familia PLDista, entre los 2 padrinos. Ya se habla de que hay uno que no va a ir, para que el enfrentamiento no sea tan directo. Pero no es que no lo va a haber, por la lucha de las cámaras de diputados y del Senado, que si la crisis es así, terminarán dejando a Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado, aunque sea candidato a la presidencia, violando todos los que tienen que ver con la República Dominicana, porque no puede ser candidato a la presidencia y a la vez presidente del Senado. Pero se atreverían a dejarlo por la lucha que hay. Ya vimos lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, donde dicen eran 13, 7 vencieron a 6, pero eran 6 del lado de Danilo y 6 supuestamente ligados del lado contrario, entre leonelistas y PRMDistas y de otro partido. Y quien dividía las dos cosas era el reformista Máximo Castro, y al final se fue del lado del gobierno. Ya nosotros habíamos dicho aquí lo que Lila Alburquerque, de lo que todos habían voceado en la Cámara de Diputados, de que Máximo Castro se había vendido y que cuánto le habían dado. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Lila voceado en el hemiciclo, en el comedor de ellos. Y lo dijeron otros. Bueno, al final tenía razón Lila. ¿Y qué ha generado eso? Mucho más división a lo interno de esa organización política. Y ahora estamos viviendo una época como se vivió en la película Henchi, de Mario Puzo, dirigida por Francis Ford Coppola e interpretada directamente por el gran Marlon Brando, aquella famosa película El Padrino, donde al no ponerse de acuerdo con la muerte del padrino, pues terminaron desarticulados con enfrentamientos que nunca pudieron resolver. Realmente lo contentivo del guión del Padrino es una forma de cómo hacerle ver a la gente cuándo y cómo debe comportarse. La moraleja es para enseñar a la gente cuándo y cómo debe comportarse ante la concentración del poder y el poder económico que la gente pueda tener en un momento determinado. Y también
para que se sepa cómo es el manejo de la estructura familiar que debe darse en un conglomerado de personas. ¿Por qué? Bueno, precisamente ya, pues, como se ve, cuando muere el papá, que realmente es el jefe de la familia, es el que concentra todo, es el que ha producido la riqueza, es el que ha dirigido y todo eso. Bueno, el hijo mayor es el que sustituye al papá. El hijo mayor sustituye al papá, pero el hijo mayor es eso, hijo mayor. Pero hay hijos que también están en igualdad de condiciones ante las riquezas, pero él es el que dirige, de acuerdo al organigrama de todas estas sociedades. Y así debe ser, porque es en él es que se delega la función. Entonces, dependiendo de lo que suceda de ahí, si el papá tuvo respeto, consideración, firmeza, dirección, de todo eso, entonces lo delega en el hijo. Y cuando eso le falla al hijo por el comportamiento de los demás, entonces viene el descalabro. Y esa es la moraleja de la película El Padrino. Ahora, en la política se da que debe haber una relación armónica entre todos los grupos que convergen y qué bueno que sean los grupos. A mí me gustan los grupos, porque nadie puede pensar que a lo interno de una organización se va a pensar y se va a actuar y se va a decir en torno a lo que es el pensamiento, el criterio de una sola gente, el que dirige. Eso no es verdad. Por eso hay incluso hasta familias hoy que están en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque el papá se entiende que es el matatán y el que sabe. Falso, de toda falsedad. Eso no es así. La formación que tiene que tener la gente de hoy, ¿sabe cuál es? De hablar y de consensuar, de ponerse de acuerdo todos. Porque aquí hay una ley que incluso le da participación hasta a los niños. Y es necesario para su formación. Porque lo que será ese niño o esa niña mañana va a obedecer a la formación, a lo que ella vio que se dio al interno de su casa. En su casa se presentaban los problemas, se oía a la gente, se mezclaba a los demás, tuvieran poder de decisión o no, tuvieran los recursos o no para aportarlo, pero esa es la práctica. Y así será su comportamiento y su accionar en el futuro. Así es la política. Cuando el partido de turno que dirige entra en este problema del PLD, está dirigiendo ese partido el Estado. El Estado somos todos. Entonces ahí viene la dificultad social. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tanto en el PRD como en el PLD se bombardea y se torpedea las acciones del grupo que está dirigiendo, de la tendencia que está dirigiendo. Y nosotros hemos dicho aquí lo que nosotros hemos sabido de gente del leonelismo que hace contra el gobierno y lo que hacía mucha gente del danilismo cuando estaba Leonel Fernández. Porque esto que está sucediendo ahora es repetitivo. Lo que pasa es que ahora fue que realmente explotó, que todo el mundo conoce y que yo decía en el pasado, digo yo, ajá, y la gente entiende que los PLDistas no son seres humanos, que en ellos la sociología no va a incidir. Claro que sí, claro. Y yo tildo a los PLDistas de ser unos campeones. Llegaron hasta donde más pudieron. Porque ese lío del PLD hace mucho tiempo que estaba debajo como la paja de arroz. Quemando. No. Acabando. Genchi, la paja de arroz no. Y machete, ¿cómo? Como el bagazo de la caña. Ah, el bagazo de la caña, sí. Que el bagazo de la caña por abajo y tú no te das cuenta. Exacto, que tú no te das cuenta. Sí, hasta que sale, hasta que explota. Allá en San Juan, yo me acuerdo, la cerca de mi tío Cirilo, que nosotros íbamos y pisábamos, y cuando tiramos para levantar los pies, que abajo hay un candelazo que se de madre. Entonces, eso sucede ahora. Lo que pasó fue que tuvieron que llegar, eso iba a llegar hasta un momento. Eso no iba a ser para siempre. Y más en la misma medida se fue dando cuando esa gente se fue apoderando de tanto dinero. Oye, ¿tú sabes los cuartos que tiene esa gente? Los cuartos que tiene esa gente los lleva a ellos a entender de que ellos es parte de la cabeza quien sea. El que se oponga a los intereses de su grupo. Danilo Medina no pudo hacerle la vida imposible a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández a Danilo sí. Porque como decía Cuesta Curi, él fue el primero que llegó y creó toda una estructura. Y la gente vanaglorió, idolatró a Leonel Fernández, que llegó un momento que yo me creí. Digo yo, bueno, nos fuñimos, ya aquí no hay nadie, no hay más nadie en este país. Sí. Y es tan tal así que se van en el 12 y le dicen en el 16 con Leonel, digo yo, le digo a la gente, digo yo, oh, y es tan fácil esto así. Oye, porque Hipólito no negoció con Leonel cuando lo mandó a buscar.
Y cuando le mandó a decir, no lo buscaron, sino a decirle cuál era la intención y dónde se podían reunir, y ellos lo iban a hacer de madrugada. Y Hipólito dijo que no negociaba con corruptos. Y volvieron y hablaron con el hombre y mandándole emisario. El hombre no negoció. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Entonces, él no tuvo más nada que entregarle la antorcha a Danilo. Porque si Leonel decide negociar con otra gente, quizás a lo mejor Leonel hubiese sido presidente de la República. Lo que yo me mantengo diciéndole a usted ahora. Danilo tiene que buscar su negociación afuera del PLD, fuera del PLD. Es ahí que él tiene que buscar su salvoconducto, su protección, la última parte del blindaje, la última capa del blindaje, tiene que buscarla afuera. No la puede buscar en el PLD con Leonel Fernández porque lo va a majar. Le va a dar con todo, le va a dar. Con todo le va a dar. Porque ustedes creen que lo de Quirino no se va a pagar. Eso. Pero Danilo y el Danilo no tienen que pagar eso. Si Leonel sube, lo va a majar. Y más aún, con todo este catombe de tantas cosas que han hecho esta gente en lo que va de estos años. Esto no tiene madre. Entonces, consciente de eso es producto de las luchas y de los intereses que se dan a lo interno de los grupos, que les reitero, es normal, porque hasta en la familia se da. Que haya un papá que se note como que todo lo de él es con uno, y él es el que le compra todo y le permite todo, y el que decide todo, para que te vean que se ponen los otros. Se constituyen en grupo. Pero que porque todo lo suyo es con fulano o con fulana. En banda, banda, no y nosotros le dicen, nosotros somos hijos también, le dicen. Entonces esos que son afectados producto de esa predilección, entonces automáticamente, mire, sin proponérselo, se van agrupando así. Y comienzan a aislar al hermano. Mire, comienzan a hablarlo. Comienzan a aislarlo. ¿Tú no ves por qué Carlos Marante Badé dice los minoritarios? Con poder. Así mismo, los minoritarios con poder. Es una forma de cómo ir desplegando. No son ustedes, somos nosotros que estamos ahora. Entonces, ese accionar incide considerablemente en lo que es el manejo y la dirección del Estado. Y entonces, ante ese manejo, ¿quiénes son perjudicados? Todos. Porque ellos están en una cosa y la sociedad está en otra. Nosotros no nos mantenemos diciéndole aquí que ellos tienen que oír la sociedad. Tienen que oírla. Ellos están indiferentes. Ese problema interno lo tienen ellos siendo indiferentes. Es cositas que están haciendo. Y los que están en el palacio dirigiendo, cuando tú le dices una cosa, te meten todos los cañones. Y dicen que tú eres adversario del gobierno. Porque si yo digo que la maternidad nacional Teresa se cayó en los plafones encima de todo el mundo, entonces eso es enemigo del gobierno. Hoy no fue verdad que se cayeron. Hoy no fue verdad que cayó a chorro el agua en el Mocoso Puello y en el Gautier y en la maternidad nacional de Altagracia y en otros hospitales. Unos hasta se inundaron. Entonces ya por eso no es enemigo del gobierno, por si igual eso fue verdad. Porque ellos no pueden desmentir eso. Y si uno lo dice y critica la obra, la construcción, Danilo reacciona como reaccionó en Asua, airadamente, diciéndote todo. Entonces, ahora, ¿qué entiendo yo ante esta situación? No sé, había que esperar que el tiempo pase, que las contradicciones sigan agudizándose, porque también en la política y en la sociología, la lucha que generan las contradicciones, así mismo se llama. La lucha de las contradicciones, en donde una parte que mantiene una posición quiere ser hegemónica con relación a la otra posición, al otro accionar, a la otra conducta, al otro comportamiento. O impositiva. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, aquella que se considera tener una estructura de mando o de poder cuando se relacionan a organizaciones sociales, entonces es la que quiere imponerse, que es lo que pasa en la ciencia política y que se está mirando ahora en este Partido de la Liberación. Los danilistas tienen un tranque y entonces quieren que la otra parte de su fuerza la apoye, pero que no es así, porque ni en las casas es así tampoco, ni en la familia es así. Quienes se manejan así hay problemas, hay contradicción.
Y en esta sociedad machista donde el hombre diga que es el que decide. Eso era antes. Que se lleven de eso. Entonces, consciente de todo esto, hay que decir, Cuesta Curi, queridos amigos, Frank, Liranzo y todos los muchachos del equipo, óiganme. Lo duro de la contradicción que hay al interno del PLD no se ha visto todavía. Se está calentando el asunto. Está tibio. Y si estando tibio usted ve todo eso, la lucha todavía no ha llegado. Ustedes verán. Ustedes verán. Esas contradicciones van a afectar mucho al país. ¿Y usted sabe por qué la van a afectar mucho? Porque de este periodo constitucional faltan 2 años todavía. ¡Ay, mi madre! 2 años. Faltan todavía. Y el grupo de poder no va a ceder con Leonel Fernández. Porque a Leonel Fernández que lo ampara es la Constitución de la República. Pero Danilo tiene los cuartos, tiene el poder, tiene los recursos para comprar ahí en la feria, allá abajo, a quien haya que comprar, porque ya lo ha manifestado, ya lo he demostrado. Y entonces puede venir la debacle a lo interno del PLD. En cualquier momento amanecemos nosotros llegando aquí a las 6 de la mañana con una importante información. Con una importante información porque se ha sopesado en sectores del leonelismo. ¿Y por qué se ha sopesado y se ha planteado en las últimas 48 horas? Por la proximidad de la reunión del comité político que tiene tanto tiempo que no se reunía. Dependiendo de cómo se dé esa reunión ahí, saldrán cosas trascendentales para la República Dominicana desde el punto de vista de la actividad política. Fácilmente amanecemos con una importante información de uno de los 2 sectores a lo interno del PLD. Oiga que se lo digo hoy. Son las 7 de la mañana del viernes 3 del mes de agosto del año 2018. Dependiendo de esa reunión del lunes, que hay muchos que están corriendo a la contradicción, entre ellos se dice el presidente de la República, por el enfrentamiento que se puede producir ahí. Porque los leonelistas van con los cañones puestos, con los cañones en hombro. Y hay gente que no quiere tener esa contradicción, porque ustedes saben que a lo interno de ese partido también hay mucha gente ecuánime que forma parte del buró de dirección. Hay mucha gente ecuánime, tranquilo, que están ahí por lo adeptos que son a uno y a otros. Y por los intereses que tienen ya. Pero hay otros que son guerreros. Y esos que son tranquilos, parsimoniosos, defienden intereses y ellos tienen intereses también, porque el ser humano tiene interés en todo y todo se mueve a una motivación. Usted no se toma un vaso de agua si su cuerpo no se lo manifiesta. Tengo sed, dame agua. Y usted va a la nevera y se bebe el vaso de agua. Pero oye, mira, lo pueden derribar, podemos tener problemas. Y más aún con toda esa corrupción que hay, que ya el pueblo hasta escupe cuando le hablan de eso. Con esta impunidad que hay. Entonces, todo este tipo de cosas lamentablemente afecta a la dirección política del Estado y el Estado somos todos y a todos nos afecta. Por eso ustedes oían antes los que tienen más edad de la lucha interna del PRD que lo sacaba del poder. Bueno, pero si la lucha de intereses hace eso y lo saca del poder, que lo saque del poder porque el PRD salió y el pueblo dominicano no sucumbió. No fue tierra arrasada, pues sale el PLD que tiene que salir, porque también el mundo, la vida es así, nada es eterno. El PLD va a tener que salir en un momento y la sociología plantea situaciones y contradicciones a lo interno de los grupos que dan al traste realmente con el abandono del poder o la dominación que se tenga en un momento determinado. Y eso se da hasta en las familias, se da eso. Ustedes recuerdan el arenero Cuesta Curi. ¿Tú te acuerdas el arenero que una vez murió en San Cristóbal? San Cristóbal, sí, apellido Ubrí. Apellido Ubrí. Sí, que tenía la mujer a palo y golpe y todo. Hasta la que trabajaba. Sí, ¿Eh? le dio.
Yo conocí Lo tiraron de una... Óyeme, yo conocí ese caso perfectamente. Sí, dueño de varias gasolineras. Así es. Yo Que conocí... fue que empezó a vender y que a un peso. Sí, un peso menos. un peso, la gasolina. La gasolina. Y tuvo problemas. Y tuvo problemas. Sí, en los intereses de los otros sectores. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué sucedió? Ese individuo cuando decía que nadie iba a salir de su casa. Preguntando a uno Oye, a una no, por eso te pregunté que por qué lo viviste. ¿Tú comprendes? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo lo conocí ese caso. Ese individuo, aun cuando las niñas tenían que ir para la escuela, si él decía que nadie iba para la escuela, le ponía candado porque él tenía sus propios candados a la casa y no salía nadie. Y cuando él quería comerse a la mujer a golpes y a quien sea, hasta las niñas y todo eso, no había problema con eso. Le entraba hasta la trabajadora, que era muy íntima amiga de la esposa. Y que fue que ayudaba a que esas niñas crecieran. Bueno, que mira, que a la muerte de él, hubo una gran demanda de que ella no fuera enjuiciada. Exactamente. Y se logró. Eso, por la población. Sí. Porque la gente conoció. Pero Sí. ¿por qué? Porque si tú crees que tú te vas a imponer, porque tú eres el que lleva los cuartos, tú eres el que lleva la comida, y tú eres el matatán, prepárate. Que no fue que ella quiso. No. Es el procedimiento y la naturaleza del ser humano. La llevó. La acorraló de forma tal que entre todos los que convergían ahí, que podían accionaron y se lo llevaron el tipo. Ya no era bueno. Entonces, por eso es que se dice, no te impongas. Pero mira. Que el hecho de tú imponerte no indica que tú eres el matatán o la matatana o el comegente. Hablando de ese caso. ¿Tú comprendes? Que tú estás viendo la acorralada. Acaba de suceder algo en Rusia. 3 hermanas, el papá la golpeaba y le hacía de todo. No la abusaba sexual, pero la tenía por espacio de 10 años. Golpe y de todo. Sí. No había forma. Y cuando tomaba, porque usaba hasta droga, Sí, él era que usaba. Sí, él era que usaba. Hasta que un día ya decidieron. Sí. Eso fue esta semana. Pero eso fue un lunes. Fue el lunes. Entonces lo agarraron. Fue el domingo, pero que trascendió mucho a nosotros. Lo agarraron sentado en un sillón y entre las 3, una le dio martillazo, otra le da puñalada. Sí, claro. Y entonces todo eso pasó. Claro. Entonces, ahora, pero coincidió que entonces la llevan y ¿qué dicen ella? ¿Y qué dicen todos los vecinos? Que era cierto. Que era cierto. Que la trancaba. Claro. Pero... Y que la mamá tuvo que salir huyendo. Claro. Y abandonar hasta las hijas. Sí, exactamente. Para salvar la vida. Para salvar la vida. Sí. Correcto, ya lo explicaron. Ahora, que lo que te estoy diciendo con esto es que eso se da en todo. La política, la acción política se extrapola a la sociedad, a la familia. ¿Entiendes? Y más hoy, que hoy tú tienes que consensuar. Ahora, diciendo lo que tú decías con relación al caso de Leonel Fernández y de Danilo Medina y el PLD, y a lo que se aproxima este lunes, yo quiero decir, antes de irnos a la pausa, que lo que viene el lunes es como aquella canción, creo que Los Rosarios. Caramba, caramba, ya viene el lunes. Sí, ya viene el lunes de los Rosarios. Sí. Los Rosarios. Caramba, caramba, ya viene el lunes. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, se dice, lo primero es que el grupo de Danilo Medina, y eso lo hemos escuchado tú y yo, Genchi, y el país, siempre se ha dicho que Leonel Fernández no tiene decisión, que es cobarde. No, oye esto, que es cobarde. Óigame, ¿qué es lo que se dice? Al punto de vista personal. Al punto de vista personal, que es cobarde. Sí. Y ellos tienen eso como hecho de que a Leonel Fernández por 2 veces, parte de ese mismo grupo le quitó la diputación. 2 veces se la quitaron. Usted no va a ser diputado, es fulano. Y no pudo hacer objeción. Ahora vimos que en el 2015 le trajeron a Quirino, hicieron todo y le dijeron, usted no puede ser candidato. Se lo quitaron. Ahora, ¿a qué se debe la agresividad a diferencia del grupo de Danilo con el grupo de Leonel? Bueno, que el grupo de Danilo, aunque el grupo de Leonel le avasalló, fueron firmes y fijos y Danilo siguió siendo candidato. Lo vencieron en el 8 y siguió. No paró nunca. Seré candidato. Y mantuvo su grupo y su aspiración a la nominación por el PLD. ¿Qué ha pasado con Leonel? Que se inventó unos vientos
en el año antes de las elecciones del 2016 y nunca decidió sí o no. Y eso fue lo que trajo como consecuencia el proyecto de los eleccionistas. Ahora estamos en lo mismo. Nadie sabe la decisión de Leonel. Se dice que el 26 él va a montar su espectáculo para aceptar la nominación y saldrá a la calle. Se dice, no está confirmado. Ahora, como se ha dicho que ellos van el 26 de agosto a hacer eso, es lo que hemos visto, el por qué el grupo de Palacio ha aumentado su agresividad para acorralar a Leonel. Porque entienden que cuando aumentan a acorralarlo, él echa para atrás. Y eso va a comenzar el lunes. Ese acorralamiento ya comenzó. Primero, ya no hay que traer a Quirino, porque ya eso pasó. Ahora trajeron a Hipólito. Hipólito se inventó una carta o lo que fuera. Óyeme, en vez de Hipólito hacer una carta para enviársela a Danilo y al administrativo de la presidencia y al de comunicación sobre el caso de Joao, de 1.400 y pico de millones, no se va para la Funglode, que está ahí de la República Dominicana y sirve de estudio, lo que él no hizo, ni ha hecho nunca. No es que celebramos que sea con dinero y que se haya metido dinero ilegal a la fundación, eso no lo celebramos ninguno. Estamos diciendo que la fundación hace un papel, hace un papel educativo y nadie puede decir que es mentira. Pero nadie. Todo eso está ahí. Y tiene prestigio. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué utilizar ahora los ataques y acorralar a Leonel? Ahora hay que ver si Leonel tendrá los pantalones para no echar para atrás y para que el 26 le diga a este país, yo voy a ser candidato. Ahora, no se quiere que él diga eso el 26 y es el pleito del lunes. Eso es parte del pleito de que él no monte eso el 26. ¿Por qué? Porque a la hora que Leonel Fernández decida ir a la calle como lo está haciendo Reinaldo y como lo está haciendo Amarante Baré, como lo está haciendo Domínguez Brito, la situación del gobierno cambia totalmente, dentro y fuera, y peor aún dentro del PLD. Y ahí es que está el temor de Palacio. No es en la reunión, es que el 26 Leonel diga, acepto. Y yo me pregunto, ¿y tú tienes que aceptar y hacer un espectáculo para eso, Leonel? Pues Danilo nunca hizo eso. Ni Domínguez Brito, ni Amarante Baré, ni Francisco Javier, ni Temo, nadie. Es un derecho que tú tienes. Claro. Lo que pasa es que ahí se demuestra entonces lo que ellos dicen, que hay cobardía en la decisión que tome el expresidente Leonel Fernández, que ha sido tímido y cobarde. Entonces, algo hay que le impide a él tener decisión propia. Porque tú puedes ser un tipo pasible, calmado, tranquilo. Intolerante. Y prudente. Correcto. Es la palabra. Que ser prudente. Pero ya no. Ahora, entonces los otros sí. Pero ahora, eso no implica que tú tengas esa condición. Que tú no tengas decisión. Y que tú no tengas decisión. Pero ¿y a santo de qué? Entonces tú no tienes decisión. Porque eso es anormal. Tienes que pedir permiso. No. Que es lo que se nota. Sí, que es lo que se nota. Y a última hora y la cosa. Señor, pero venga acá. Y esa falta de carácter. No, falta de carácter. Oye, esa falta de carácter. Tú puedes ser respetuoso, prudente, tranquilo. Todo lo que tú quieras. Pero que todo el mundo sepa en qué tú estás. Sí. Ya. Entonces esa indecisión. Entonces, eso es lo que tiene al grupo de Palacio. ¿Entiendes? La reacción que hace. Para darle. Sí. Entonces, esa indecisión. Eso es verdad, es lo que demuestra que el lunes y el 16 de agosto ambas cámaras serán del grupo de Danilo Medina. Así es. Ambas cámaras. Sí, por la indecisión de Leonel. Porque si él ya hubiese estado decidido, entonces la negociación, porque lo que hay el lunes es una negociación, no es una reunión. No es una negociación. Ahí lo que se hace es negociación. Sí, eso es lo que se va a hacer ahí. En el comité político del PLD nunca ha habido reunión. No. Reunión había cuando Juan Bosch. Exactamente, una reunión política. Ahora los 34 es una negociación. De intereses. ¿Qué vamos a negociar? Sí, así es. Y entonces, si esa negociación no sale buena, como dice Henchi, que se preparen los PLD. Es que lo van a avasallar. Es que no puede salir buena. Es que el grupo de Palacio lo va a avasallar. Ya lo que pasó ya lo va a avasallar. en la Cámara de Diputados, claro, es un reflejo. Sí. Es que dicho por ellos mismos, sí, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar, sí. allí. Es que lo van a avasallar. Y la carta de Hipólito
Por eso, que también la interpretan como una carta de Palacio, no de Hipólito, sino de Palacio, si porque no a es Hipólito así, lo tienen ahora como un hazme reír, como un títere que está siendo utilizado con 2 palitos desde el Palacio. bueno, Y entonces la familia de Hipólito debería de buscarlo todavía, porque ese manejo de títere político que está haciendo al servicio del gobierno Hipólito Mejía, independientemente de que él tenga sus diferencias personales con Leonel Fernández y de que él vea a Leonel Fernández como su contrincante, peor aún porque Leonel no ha dicho que es candidato ni aspira, no lo ha dicho, y de antemano salir con eso. El mayor daño que le está haciendo Hipólito, no solo a él, que de hecho ya tiene todos los daños de la vida encima, se lo está haciendo a su hija, que es la secretaria general del PRM, que va subiendo. Sí, así es. Entonces, Se le va a pegar todo el eso. reflejo de todas estas equivocaciones, torpezas políticas de Hipólito Mejía, quien va a recibir el castigo, ya no va a ser él, porque él ya no va para ningún lado, se lo está haciendo a su hija, que tiene buena luz, y que la sociedad la ha visto a ella como secretario general, la está valorando. Sí, eso es verdad. Entonces, cuando se le pega a un hijo el estirpe negativo de los padres en política, Carolina, más nunca se hace camino al andar, como dice Joan Manuel. Jamás se hace camino al andar. Y si tú quieres ejemplo, de eso, tú tienes ahí en tu mismo PRM, al lado tuyo, a Orlando Jorge Mera, que por los errores de Jorge Blanco, con talento Orlando, no llegó a ser nadie. Apenas secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, y del cual ahora ya no lo es, y tú casualmente, hija de un expresidente, al igual que Orlando Jorge Mera, tiene y ostenta el cargo de secretaria general. Fíjate qué coincidencia de la vida. Un padre que destruyó la carrera del hijo. Ahora un padre que quiere destruir la carrera de su hija. Obsérvalo y te acordarás. Chequea la historia.